No, claro que no. Bueno, muy bien. Vamos a la palabra del día de hoy. No, es bien interesante cómo en los congresos nos llenamos de energía. Pero mire, y yo eso le preguntaba al Señor, más que lo que viene la palabra a decirnos, porque mire, como dice la pastora, ella está viendo y reviendo el mensaje. Pero déjeme le digo algo, si usted ve y revé el mensaje, se va a dar cuenta que son mensajes que hemos visto y revisto aquí todo el año. Entonces yo lo veo más como una confirmación. Pero lo que hace que nos llenemos de energía y que tengamos esa nueva inicio, vitalidad, es que venimos todos o venimos la mayoría. Y mire, y eso que fue para mujeres el congreso. Pero vienen el sábado, nos llenamos de energía, todos, porque vienen todos. No andamos de relevos, y ahora te toca ir a ti, y ahora voy yo. No, venimos todos. Y luego el domingo se quedan con ganitas de más y venimos la mayoría también. Y eso hace que podamos tener esa revelación y ese movimiento y ese sentir de parte de Dios. Así que no deje de venir e invite más gente. Mire, nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de no interferir en los planes del Señor con otras congregaciones y de no andar invitando a gente que esté en otra congregación. Pero yo en alguna ocasión, y bueno, en varias ocasiones, yo siempre les decía, si ustedes en su congregación no la toman en cuenta, o no le enseñan, o no le pastorean como debe de ser, véngase a Pacto Vivo. Eso me generó problemas cuando estábamos en el radio, porque muchos pastores empezaron a quejarse. Digo, pues es la verdad, o sea, no quieren que los ventanee de que no están haciendo su trabajo, que no están llevando el pueblo a la madurez. Como decía la pastora Lili en inglés, I'm sorry. Usted disculpe, ¿verdad? Bueno, ella decía de otra manera, pero yo estoy diciendo I'm sorry, ¿no? Ella decía excuse me, squeeze me, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a darle al tema de hoy. Y el tema del día de hoy, chicos de multimedia, anoten porque yo los veo que están en el teléfono y no ponen atención, anote. Se llama la levadura del mundo. La levadura del mundo. Y vamos a el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a iniciar leyendo el versículo 5. Ese es otro reto que les voy a poner, Pacto Vivo. Dejen su teléfono ahí un rato, no le va a pasar nada, de veras. Déjenlo ahí el tiempo del mensaje al menos. Al menos. O sea, yo les recomendaría que desde la adoración y alabanza, porque ahí tenemos que participar todos. Pero al menos en el mensaje ahí déjelo. Quietecito, no le va a pasar nada, no se va a descargar, ni se va a echar a perder el teléfono si no lo usa, ni va a perder las últimas noticias, ni Jesús le va a hablar por WhatsApp, ni se le van a pasar las noticias del Facebook, ahí se van a quedar. Yo le puedo asegurar que está dando y le vuelven a salir porque está todo el día dale, dale, dale. Ahí déjelas un ratito. Mire, hace algunos años atrás estábamos nosotros dando clases en el Tec Milenio, creo, si mal no recuerdo, es más desde la UTECH, desde la UCH. Y en aquel entonces estaba yo investigando y estaba yo leyendo y preparándome para dar una plática sobre la Universidad de la Felicidad. La Universidad de la Felicidad la desarrollaron dos estudiosos psicólogos, uno de la Universidad de Harvard y otro de Stanton, si mal no recuerdo. Uno de ellos, de nombre Tal Ben Sahar, así se llama, es de origen judío. Y ellos establecían 5 pilares para que la gente fuera feliz. De esos 5 pilares están bien sencillos porque uno era hacer ejercicio, el otro era relajarse, no tener tanto estrés, el otro era tener una vida espiritual, el otro era comer bien, dormir bien y el quinto,
agradecimiento. Y el quinto, agradecimiento. Entonces son bien sencillos. Y bueno, no tienen un orden, ¿verdad? O sea, son 5. Usted los puede definir en el orden que usted decida. Nosotros aquí les hemos compartido muchas veces el pilar del agradecimiento porque nos ayuda para una vida en Cristo, para poder tener un enfoque hacia lo positivo y no estar toda la vida pensando nada más en lo malo y en lo negativo. Pero dentro de esos pilares, cuando hablaba del estrés, esta persona, cuando se hizo el estudio a principios de los 2000. Entonces estamos hablando del año 2000, 2002, 2000, no sé, por ahí en esos años. En aquellos años todavía no se usaba tanto el celular como se usa ahora. Sí se usaba, pero no se usaba tanto. Pero un estudio que ellos hicieron acerca del estrés hablaba de que cuando estaba una persona en la oficina trabajando y tenía su correo, el email o el Yahoo o el Hotmail como era antes, que todavía creo hay Hotmail, uno que otro cuenta por ahí. Entonces estaban trabajando y plic, pitaba la computadora con el Hotmail, inmediatamente y se metían a la computadora. Eso generaba un estrés en la persona porque generaba una distracción de su concentración en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban trabajando y ¡pum!, se desconcentraban porque tenían que ir a ver qué había llegado y luego tenían que regresarse al trabajo y luego otra vez. Hicieron un estudio precisamente viendo este fenómeno y descubrieron que cuando una persona estaba trabajando en esas condiciones, trabajaba con su mente, con su concentración, como si se hubiera fumado un churro de marihuana. Así de ese tamaño. Sí, de ese tamaño. Entonces descubrieron que la gente estaba empezando a perder su potencialidad, su concentración en el trabajo, por estar cuidando el email. Ahora imagínese, ahora nosotros con el WhatsApp y con el Facebook y con el Yahoo y póngale lo que quiera, el Instagram o whatever it takes. Con las notificaciones. De hecho voy a tratar de buscar las estadísticas nuevas y en cuanto las tenga se las voy a venir a mostrar para que vea. No le estoy mintiendo, esto es real. Eso quiere decir que no estamos atentos a lo que tenemos que estar. No estamos en el aquí y ahora. Mire, cuando yo practicaba artes marciales, que ya pedí perdón por eso, había un maestro de karate que nos decía, usted tiene, para poder dominar el arte del karate, tiene que estar aquí y ahora. Concentrado en lo que está haciendo. No puede andar allá pajareando que si le apagó a los frijoles, que si cerró, que si dónde dejó las llaves. Aquí y ahora. Algo de lo que vamos a leer del pasaje del día de hoy tiene poquito que ver con eso, me vino a sonar y vamos a ver, verá, se va a dar cuenta. Mateo 16:5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y las tortas y los molletes. ¿No? Y la torta de tamal, ¿no? Y Jesús les dijo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos lo está diciendo, el pastor nos está tirando pedradones, porque no trajimos pan. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún? ¿Ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino entendieron que tenían que guardarse, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Permite que la podamos guardar en nuestra vida, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y todo te damos gracias y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, llega una persona corriendo y dice: doctor, creo que necesito gafas. A lo que el recepcionista le dice: yo creo que sí, porque esto es una panadería. Para que se relaje. ¿Por qué le decía que algo tenía que ver con esto? Porque ahorita que le hablaba de que no estamos concentrados en el aquí y ahora, los discípulos también andaban allá pajareando y no sé qué estaban pensando. Y cuando les dijo el Señor de la levadura, dije: pues es que no, nos está diciendo porque no traemos pan. También andaban desconcentrados, ¿verdad?, en otra cosa. Este pasaje nos habla de que Jesús y sus discípulos suben a la barca, a una barca, porque van al otro lado del mar. Y llegando al otro lado, los discípulos se dan cuenta, o sea, es muy evidente que se dan cuenta que se les había olvidado el pan, o sea, no llevaban para hacerse una torta. En aquel entonces, pues era el equivalente a comer sí, como tortilla, pero sí era un pan un poquito más esponjosito. La costumbre de aquella zona es que es un pan, pues parece tortilla, pero sí está infladito, como una tortilla esponjosita de pizza, porque luego también hay pizzas así muy planitas, ¿verdad? Ese era el tipo de pan que se acostumbra en aquellos lugares. Y los discípulos se dan cuenta que se les había olvidado el pan. Entonces, pues Jesús, ya saben cómo era el Señor, cómo es el Señor, y aprovecha para darles una enseñanza. Y les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. A lo que ellos se quedan confundidos, porque no saben a ciencia cierta de qué está hablando el Señor. Y le digo, ellos estaban pensando en ese momento en el pan que se les había olvidado. Y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento o en varios momentos que estamos pensando en algo y nos dicen algo que suena relacionado y pensamos de acuerdo a lo que reaccionamos de acuerdo a lo que estamos pensando, no realmente a lo que nos están diciendo. Muchas veces nosotros a veces nos sentimos ofendidos por ciertas palabras que recibimos, no por la palabra en sí, sino porque nosotros estamos pensando en algo y cuando nos dicen esa palabra, nos activa cosas. Pero en esta ocasión ellos estaban pensando en el pan y cuando les habla el Señor de levadura, pues inmediatamente dijeron: pues nos está diciendo porque se nos olvidó el pan. Ellos pensaban en ese pan natural. Pero el Señor los amonesta y les dice que no se acuerdan de los 5,000 hombres que alimentamos y que quedaron 12 cestos. Eso usted lo debe de recordar, eso está en Mateo 14, cuando únicamente con 5 panes y 2 peces alimenta a 5,000 hombres. Y obviamente las cuentas son sobre el varón, pero imaginen, eran 5,000 varones y muy probablemente muchos de ellos traían esposa y traían hijos. Y muy probablemente, si eran como la familia de Jacob, eran como 12 chilpayates y 4 esposas. Entonces eran bastantes.
Pero fíjese, algo bien interesante es que también les recuerda acerca de los 4,000. Los 4,000 normalmente no los tenemos registrados o nos confundimos y pensamos que es el mismo evento. Pero en Mateo 14 es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5,000. Pero en Mateo 15 vuelve a alimentar a otros 4,000. En Mateo 14 quedan 12 canastas. En Mateo 15 quedan 7 cestos o 7 canastas también. Son eventos diferentes. Y por eso el Señor aquí les hace esa amonestación. Les dice que no se acuerdan de los 5,000 y luego después los 4,000. Y ustedes siguen pensando en el pan natural. Lo que el Señor se estaba refiriendo es que cuando nosotros empezamos a tener una verdadera relación con Dios, el pan natural, la comida, eso es lo de menos. No es importante. Porque cuando tenemos una relación con el Señor, Él nos puede alimentar, así como alimentó esos 5,000, como Él alimentó esos 4,000. Él no estaba hablando de comida, sino Él estaba hablando de eso que no nos permite creer que si no tenemos pan, no vamos a comer. Por eso los amonesta y le dice, hombres de poca fe. Pues que no vieron que alimentamos 5,000 y luego después 4,000 y ahora ustedes me salen con que no traemos pan. Si vienen con el Hijo de Dios, van a tener pan más que suficiente para poder alimentarse y vivir. ¿Cuántos de nosotros seguimos obsesionados con buscar pan y dejamos de lado la relación con Dios para tener pan? Siendo que cuando tenemos una relación con Dios, con el Hijo de Dios, no nos va a faltar pan. Por eso el Señor los amonesta. Les dice, ustedes están pensando en eso. Pero yo les estoy hablando de la levadura de los fariseos y saduceos. Ok, vamos a entender a qué levadura se referían. Cuando el Señor hizo esos milagros, era porque la gente creía en Él, estaban escuchando su mensaje. Él daba unos mensajes formidables, usted lo sabe, ahí lo podemos leer en las Escrituras. La gente que se quedaba todo el día a escuchar la palabra de Dios, tenían fe, se cargaban de pilas, se cargaban de fe. Y el Señor los alimentaba. El Señor en todo lugar donde Él estaba, en todo lugar realizaba milagros. Las únicas veces que Él no pudo realizar milagros era porque la gente no tenía fe, porque la gente no creía, porque la gente estaba contaminada de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Y cuál era esta levadura? Que no creían. Porque los fariseos y los saduceos eran muy religiosos, eran extremadamente religiosos. Entonces ellos se apoyaban únicamente en la ley de Moisés. Ustedes lo saben, el Señor amonestaba esa parte constantemente. Porque Él lo que quería enseñar era a tener una relación con Él y con el Padre. Y los religiosos, los fariseos, los expertos en la ley, querían llevar la ley al pie de la letra. Esa era de la levadura de la que les hablaba Jesús. No sean tan religiosos como estos compas. No sean así tan incrédulos como ellos. Esa era la levadura de la que les hablaba. Ahora usted sabe que la levadura es una especie de hongo, que ese hongo provoca una fermentación en la harina y es lo que lauda la masa, ¿verdad? Y cuando hay esa fermentación, la cuestión es que cuando hay fermentación de la levadura huele bien rico. ¿Será que uno está acostumbrado al olor así del pan, verdad? Y huele bien rico. Y esa fermentación es provocada precisamente por un hongo. Y algo que yo no sabía, que aprendí,
es que es una fermentación alcohólica. Fíjese, ese hongo hace una fermentación alcohólica sobre los hidratos de carbono, si nos queremos ver científicos. Entonces, Jesús hablaba metafóricamente sobre esas enseñanzas religiosas de los fariseos y saduceos, porque esas enseñanzas influencian la cultura. Y cuando la gente se dejaba llevar por esas enseñanzas, y que en ese tiempo pues estamos hablando que eran enseñanzas muy legalistas de cómo llevar la ley y la disciplina o la religión judía, entonces la gente no creía en Jesús. No creían en tener una relación con Dios como Jesús vino a enseñarla. Entonces ellos estaban tan metidos en esa cuestión de la religión que no creían. En otras palabras, la religiosidad no permitía la relación con Dios. Porque la religiosidad, como lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones, viene de afuera hacia adentro. La religión quiere acotarnos nuestra manera de vivir, de accionar, de hacer. Pero lo que Jesús quiere es que nosotros tengamos una conversión de adentro hacia afuera. Que estemos verdaderamente convencidos de hacer ese cambio y que verdaderamente querramos hacer ese cambio. Porque mire, y lo tenemos que decir así. Yo escucho a mucha gente cristiana que dice, mira, vamos a aquel negocio porque es cristiano. Y no necesariamente es cristiano. Tal vez el dueño, tal vez alguien del gerente o no sé, alguien sea cristiano. Pero si el negocio no se lleva con bases cristianas, el negocio no es cristiano. ¿Verdad? El que alguien se diga cristiano no garantiza nada. Y tenemos muchísimos ejemplos. No le garantiza nada, de verdad. Por eso es muy importante que siempre podamos voltear a ver los frutos de la gente. Ciertamente cuando alguien se presenta como cristiano, pues a primeras de cambio no vamos a dudar y decir, a ver si es cierto, ¿verdad? No. Digo, lo recibe uno, está, qué padre, qué bien. Pero yo le puedo asegurar que si hay un poquito de trato, usted se va a empezar a dar cuenta si sí o si no. Creo que ya les había platicado, pero hace poco tuvimos una reunión con unos pastores y hablándoles precisamente, estábamos platicando ahí de varios temas, pero veíamos cómo era necesario el poder darle consejería a la gente. Y este pastor nos decía, a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen, se refería a la pastora y a su servidor, de que dan consejería y que también atienden pastores, porque dentro del grupo de pastores que yo me desenvuelvo, dice, hay muchos pastores que necesitan esa consejería porque tratan mal a su esposa. Así me lo dijo, El Señor está de testigo. Y la pastora también. Así me lo dijo. ¿Qué quiere decir? Pues que es cristiano, que es pastor, no sé quiénes sean, ¿verdad? Pero que es cristiano, que es pastor, trata mal a la esposa. ¿Es posible? No debería ser posible, pero ahí está, ¿verdad? Yo siempre les recuerdo primera de Pedro, que dice, tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces imagínese un pastor que tiene que orar por su congregación, por sus ovejas, y que sus oraciones tienen estorbo. Y lo peor del caso es que muchas congregaciones tienen mucha gente que está ahí y que no saben que su pastor, aunque ore, no son escuchadas sus oraciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay mucha gente que aunque se diga cristiana, eso no garantiza nada. Se oye muy feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Y lo tenemos que decir porque lo tenemos que corregir. Si hay algo que ocultamos y no decimos, pues nunca se va a corregir. Es como en la ingeniería.
si usted tiene un proceso de ingeniería que no mide los resultados, es un proceso que no se mide, es un proceso que no se puede mejorar. Eso es una máxima de la ingeniería industrial. Para poder mejorar un proceso, usted lo tiene que medir. Porque si no hay medición, pues no hay mejora. En todo es igual. Si nosotros en el cristianismo estamos viendo que hay mucha gente que falla, pues tenemos que empezar a abrir los ojos, a quitar las vendas, a mostrar la realidad, a mostrar la palabra de Dios para poder corregir. Y no se trata de condenar a nadie, se trata de ayudar a que todos podamos caminar de la mejor manera. No vamos a andar dando bibliazos ni señalando a nadie, pero sí tenemos que ayudar a corregir. Por eso le digo, tenemos que empezar a dar fruto. Y los frutos pues dependen de cada uno de nosotros. Sí el Señor hace, sí el Señor ayuda, sí el Señor bendice, pero Él espera que nosotros actuemos. Este pasaje que acabamos de leer, les dice Jesús, no se dejen contaminar con la levadura de los fariseos y saduceos. Ok. Si estuviéramos en una iglesia de esas, como hay muchas actualmente, Señor, sálvame de la levadura. Estoy orando para que el Señor me salve de la levadura, pero yo no hago nada para salvarme de. Y sigo metiéndome a la levadura. ¿Sí me estoy explicando? Le estoy dando un caso contrario para que lo podamos entender. Digo, porque ya lo hemos explicado de la manera correcta y pues batallamos todavía un poquito, ¿verdad? El Señor andaba con ellos. Nada le hubiera costado a Jesús decir, yo estoy aquí y nadie los va a contaminar a ustedes porque ustedes son mis polluelos. ¿Verdad que no? Le dijo, no se contaminen. Y andaban con él. Y vimos que aún así hubo uno y varios, ¿verdad?, que se contaminaron. Uno lo traicionó, el otro lo negó. Y ya sabemos cómo termina esto. Entonces, esto es algo en lo que todos nosotros tenemos que trabajar todos los días. La levadura de la que hablaba el Señor era de contaminarse de esa religiosidad y de la falta de fe. Pero yo le digo a ustedes, Pacto Vivo, Iglesia del Señor, nosotros en la actualidad tenemos que guardarnos mucho de esa levadura, pero de esa levadura del mundo, ¿verdad? Ya en general. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a esa levadura todos los días. Radio, televisión, Facebook, Instagram, TikTok, ¿cómo se llama el otro? El X, es que antes era Twitter, X. Estamos expuestos a todo eso todos los días. Todos los días. No nos vamos a aislar, no vamos a estar en una burbuja, pero tenemos que mantener nuestros valores muy firmes. Así como lo hizo Daniel. Usted debe recordar esa historia de Daniel cuando los llevan a Babilonia y que les dicen, miren, a ustedes 4 los vamos a llevar para educarlos en palacio. Primero que nada les voy a cambiar el nombre y luego van a empezar a aprender la cultura babilónica y a comer lo que comemos nosotros. ¿Qué hizo Daniel? Pintó una raya y dijo, ok, pues díganme como quieran, llévenme a donde quieran, pero yo sé a quién sirvo y de quién pertenezco. Él pintó una raya, o sea, vivimos en una Babilonia, pero no se dejaron contaminar. Así es, algo similar a lo que tenemos que hacer hoy en día. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6 dice, no es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está utilizando otra vez el ejemplo que utiliza Jesús de la levadura. Y nuevamente se refiere a que hay un problema en la iglesia. Y Pablo por eso le escribe a la iglesia de Corinto y le habla acerca de esta levadura. Cuando Jesús hace la referencia a la levadura, él se refería a contaminarse de los fariseos y saduceos. Pero ahora Pablo habla de esa levadura que le llamamos pecado. Nosotros no debemos de contaminarnos en este mundo actual de lo que es el pecado. Por eso le digo, estamos muy expuestos. Todos los días podemos tener algún impacto de esa forma de vivir, de esa forma de hacer, de esa forma de caminar, de esa forma de desenvolvernos en esta vida. Y en muchísimos casos, créame que va lleno de pecado. De verdad, lleno de pecado. Y el problema con las redes sociales es que si usted le da un like o sigue algo, la red social se da cuenta de sus preferencias y eso lo va llevando a más y a más y a más. ¿Qué quiere decir? Es como el pecado. Acuérdese que el pecado es como una boa. ¿Cómo es una boa? Una boa llega de manera muy amigable ahí junto a usted. Usted hasta puede decir, mira qué bonita lombriz esta. Sí, es la verdad. Y luego hasta se pasea y luego se le empieza a enredar y va a llegar un momento en que usted hasta la va a andar cargando y va a decir, mira qué bonita, mira, y ni me muerde ni me hace nada. Hasta que llega un momento en que la boa se extiende así toda en vertical ahí junto a usted para medirse a ver si usted cabe ahí adentro. Y si más o menos ve como que sí, la siguiente vez que se enrede en usted, se va a estar enredando con mucha suavidad. Y cada vez que usted va respirando, que inhala y exhala, al momento de exhalar, hace una apretadita. Y luego usted vuelve a inhalar y exhala, no en la inmediata consecutiva, pero usted vuelve a hacer lo mismo, vuelve a inhalar, vuelve a exhalar y vuelve a apretar otro poquito. ¿Hasta qué cree? Hasta que ya no lo va a dejar respirar. Porque ya lo tiene bien atrapado, ya lo tiene bien agarrado. Y cuando ella, esa boa, se da cuenta que usted ya no respira, entonces se lo va a empezar a tragar. Así funciona la boa y así funciona el pecado. El pecado no va usted caminando y, caí en pecado, no. Está un agujero, ¿verdad? Se cayó el templo. ¿No? El pecado es algo que empieza bien despacito, bien insignificante, bien inofensivo, hasta que ya lo tiene a usted bien agarrado. Entonces así nos dice Pablo, cuídense de esa nueva levadura o de esa levadura. Y él se está refiriendo al pecado. Mire, cuando entra el pecado en la vida de alguien, es como, no sé si le ha pasado a usted que le hayan regalado una reja de manzanas. Yo todavía estoy esperando una reja de manzanas de allá de Cuauhtémoc, a ver quién nos la quiere regalar. ¿Todavía hay tiempo? ¿Ya no? Bueno, en la siguiente. Sí, a veces le regalan a uno una reja de manzana y si no se las consume relativamente rápido o comparte o así,
Si se echa a perder una manzana, ¿qué cree? Se echa a perder toda la reja. Se acabó la reja de manzana. Así es el pecado. Hay una historia en Josué capítulo 7, no nos vamos a meter a ello, se lo voy a dejar de tarea para que usted lea. Josué capítulo 7. Y en Josué capítulo 7 se trata donde va el pueblo de Israel a un combate, a una guerra. Y se dan cuenta que ya no son imbatibles. Se dan cuenta que ahora el enemigo les está poniendo una corretiza. Se dan cuenta que ya no están vencedores como lo habían estado. Entonces Josué va y busca al Señor y el Señor le dice, es que, mi chavo, ¿sabes qué? El pueblo cayó en pecado. Entonces Josué le dice, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Le dice, pues le da toda una estrategia, usted ahí lo va a leer. Y descubre que un personaje que se llama Acán había pecado porque se había quedado con un tesoro, con cosas que no le pertenecían. Entonces se dan cuenta del pecado y se da cuenta que esa era la razón por la que ahora el pueblo de Israel ya no era respaldado por Dios como debería ser respaldado. Quiere decir que con una sola persona, con una sola manzana que se empezó a contaminar, a podrir, estaba contaminando a todo el pueblo. Entonces resulta que finalmente descubren el pecado de este hombre y lo eliminan. Lo eliminan y no solamente a él, sino que lo eliminan con todo y familia. Eso quiere decir que el pecado no solamente te afecta a ti, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a toda nuestra familia y puede afectar a toda la congregación, a toda la sociedad. Ese es el alcance que tiene el pecado, ese es el alcance que tiene el pecado. Así que tenemos que tener cuidado con el pecado. Aunque lo sientan muy personal, es que no le hago daño a nadie. Sí lo haces. Sí lo haces. El pecado, que póngale usted el nombre que sea, sí hace daño y hace mucho daño. También aquí Pablo en este pasaje de 1 Corintios nos recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque hace la referencia a la Pascua. Y quiero leerle nada más un pasaje de Éxodo 12, capítulo 12, versículo 15. Todo el capítulo 12 de Éxodo nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor les dice aquí en el capítulo 15, 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día harás que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, o sea, cualquiera que comiere con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Se fija qué interesante? ¿Por qué le quise mostrar esto? Porque le acabo de mencionar el capítulo 7 de Josué, cómo la familia de Acán, que pecó, que se contaminó de la levadura, fue cortado del pueblo de Israel. Fue eliminado del pueblo de Israel. Y esto obviamente fue antes la salida de Egipto. El Señor ya se los había anticipado. Ciertamente, muchos historiadores y muchos teólogos dicen, es que no llevaban levadura, porque como salieron tan rápido se les olvidó llevarla. Tiene sentido y tiene cierta razón. Pero el Señor esto también lo aprovechó y lo aprovecha para mostrarnos cómo ellos tenían que mantenerse limpios de pecado. Y ciertamente tuvieron que utilizar la sangre del cordero para librar cada una de sus casas y de sus familias del ángel de la muerte que pasó, para ellos poder salir de Egipto.
estaban cubiertos de esa sangre del Cordero. Y nosotros sabemos que esa sangre del Cordero, para nosotros en el nuevo pacto, es la sangre de Cristo que cubre nuestras vidas y cubre nuestras casas. Entonces él estaba haciendo referencia a esto. Pero también es importante que el Señor, cuando les pide que celebren esta Pascua año tras año, el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta la fecha, tienen varios días una celebración de los panes sin levadura. Ciertamente se refieren a este recordatorio de la salida de Egipto, pero también se refiere a mantener nuestras vidas libres de pecado. En el catolicismo, usted lo sabe, si es que usted viene de un extracto católico, usted lo sabe que ahí acostumbran que toda la cuarentena, ¿cómo le llaman? La cuaresma, los viernes y luego ya la semana mayor no comen carne, ¿no? Sabemos que eso no tiene sustento bíblico, pero bueno, así acostumbran ellos. Sí, a mí lo único que me gusta es capirotada. Si alguien sale con buena capirotada y le encargo un pedacito. Si alguien sabe, me gusta así sequita, porque luego hay gente que la hace así muy aguadita. No es de mi preferencia. También me la puedo comer, pero no es de mi preferencia. A mí me gusta así más sequita y con bastante queso. Entonces, esa es una costumbre que hay. Ciertamente, al hablar de carne, también nos estamos refiriendo a no consumir pecado, a estar alejados de la carne, de la humanidad, del pecado de la carne. Pero, bueno, usted sabe que eso, como yo le digo, no tiene un sustento bíblico. Pero, cuando hablamos de esa levadura y de no andar en la carne, pues nos estamos refiriendo a no andar en pecado. Entonces, si el Viernes Santo hace carne asada, también me puede invitar, no hay problema. Así que tenemos que recordar que Cristo es el cumplimiento de la Pascua y el Señor, bueno, pues ya nos había enseñado también de la levadura, pero hay otro pasaje y esto también a mí me parece muy interesante y ya con esto voy cerrando, con esto cierro, porque Jesús ya había dado un ejemplo antes de la levadura. Y ese ejemplo lo dio en Mateo capítulo 13. Y mire cómo lo dijo el Señor. Mateo 13, 33. Y dice, otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿Por qué les quise mostrar este pasaje? Porque también aquí nuestro Señor Jesucristo ya, como le decía, ya lo había mostrado anteriormente a sus discípulos. Pero lo que yo quiero, y es con lo que quiero que regrese a su casa y que se le quede guardado para ponerlo en práctica, para ir a su casa, para ir a impactar a la gente allá afuera, es que la levadura, sí hablamos de pecado, nos dice Pablo, sí hablamos de no ser contaminados, pero ¿qué tal que ahora nosotros somos esa levadura? ¿Qué tal que nosotros podamos ser esa levadura? Y a esa levadura es a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13. Que esa levadura podamos ser nosotros que llevemos el reino de los cielos allá afuera para que nuestra familia, nuestras amistades, la sociedad sea la que se empiece a contaminar de lo bueno del Señor. Digo contaminar para poderlo entender, pero que se empiece a contagiar, vamos a decirlo nosotros, que se contagien de esa alegría, de ese poder, de esa luz que nos da nuestro Señor Jesucristo, que se contagien de esa nueva forma de vivir, que se contagien de esa forma de vivir sin pecado, que se contagien de hacer las cosas buenas, que se contagien de hacer lo correcto, que se contagien de poder vivir sin pecado. De esa forma es de la que tenemos nosotros que vivir y contagiar. No veo la alabanza. Ya está Javier.
Así que tenemos que dejar atrás la malicia, tenemos que dejar atrás la maldad, tenemos que dejar atrás el pecado, tenemos que dejar atrás la religiosidad, tenemos que dejar atrás las apariencias, tenemos que dejar atrás la hipocresía también. Porque la hipocresía es falta de congruencia. ¿Qué es falta de congruencia? Que yo me diga cristiano y no tenga una vida cristiana, que no viva una vida como cristiano. Yo sé que si de alguna forma soy nuevo en esta vida en Cristo, bueno, pues tengo que ir paso a paso. O sea, tampoco, no, como le decía muy al inicio, no se trata de señalar ni de juzgar a nadie. Tenemos que ir avanzando, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir contagiando a la demás gente y mostrándoles que esta es una vida diferente, que esta no es una vida como vive la sociedad, como vive el mundo, como nos lo muestran las redes sociales, como nos lo muestra el mundo. Como decían las mamás, no sé si todavía las mamás de hoy lo digan, pero yo creo que sí. Que dice, si se tira tu amigo del edificio, también tú te vas a tirar. O sea, que no estemos copiando cosas del mundo. Que no porque todo mundo lo haga, y lo digo de esta manera, porque así reaccionan ahora los jóvenes. Dicen, no, es que eso ya es anticuado, eso ya es de antes, eso ya es de viejitos. No sé si a usted le ha tocado platicar con algún joven acerca de esto, y eso es lo que dice. Es que eso era de antes. No, la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios ahí está. Puede acabar todo, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanecerá. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Muy probablemente nosotros vamos a pasar, nosotros vamos a dejar de estar, si es que nos llama el Señor antes, o ya sea que regrese, pero la palabra de Dios va a seguir para siempre. La palabra de Dios sigue para siempre. Así que, como le decía, tenemos que dejar atrás el pecado, tenemos que dejar atrás la malicia, tenemos que dejar atrás la maldad, porque nosotros debemos de ser la verdadera levadura para el mundo. Que verdaderamente nosotros podamos leudar la masa que está allá afuera, la masa de gente, la masa de personas, porque nosotros tenemos que leudar a la sociedad con el reino de los cielos. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ese tiene que ser nuestro propósito, ese tiene que ser nuestra meta. Así que a partir de hoy usted tiene una misión. Digo, siempre la ha tenido, pero hoy la vamos a refrendar. Usted tiene una misión, y esa misión es que usted represente al reino de los cielos, y no solo lo represente, sino que leude, active a todo el mundo, para que todos reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que los que ya lo reconocieron tengan una vida llena de fruto. Póngase de pie, vamos a orar antes de que nos cierren para ir por el pan. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre nos das palabra de vida eterna, palabra que está vigente. Y sabemos, Señor, que tú estás esperando que manifestemos tu reino. Tú estás esperando que manifestemos tu poder allá afuera, que podamos contagiar a más gente, que podamos leudar a todo el pueblo, que podamos leudar a todo el mundo
con tu amor, con tu misericordia, con tu poder. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido para esta tarea, porque nos has llamado a ser embajadores, a ser portadores de tu reino aquí en la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que la recompensa es grande, que la recompensa es eterna. Y no lo hacemos por la recompensa, sino porque reconocemos que tú eres ese Dios todopoderoso y sin ti nada podríamos hacer. Así que ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.